Cuando tu ex te pide que te mudes porque el tipo con el que te engañó va a vivir con ella, te pones creativo al mudarte. Esto se lo hice a una ex que me pidió que me mudara, mientras ella estaba haciendo un viaje de trabajo. Me dijo que iba a volver a casa con su nuevo novio. Cuando se fue, aún estábamos juntos. Tengo estos pequeños aparatos que hacen ruido y funcionan con pilas. Cada uno es del tamaño de una moneda de 25 centavos. Emiten un sonido que está justo al volumen para hacerte dudar si escuchaste algo o no. Son tan discretos que dos personas podrían estar sentadas en un cuarto de tamaño medio y uno podría escucharlo mientras que el otro no. Duran una eternidad y encajan perfectamente en los apliques de luz o en los tomacorrientes de la pared. Conseguí una caja con 20 de ellos por $100 en eBay y me puse muy creativo por toda la casa. Los puse en todos lados, incluso su coche. También los puse en un barco que su padre le dio. Es de una familia rica y ella creció navegando. Ahora, estos pequeños bastardos hacen ruido de forma completamente aleatoria. Puede ser cada pocos minutos, pueden ser horas, pueden incluso tomarse un día entero. Pueden sonar como niños riéndose, una respiración agobiante, como ellos lo describieron, un silbido, arañazos. Hay algunos más, pero no los puedo recordar todos. Pero entienden la idea. Era tan impredecible que era casi imposible que alguien se diera cuenta. Pasaron los meses. Yo conseguí un nuevo lugar y rehice mi vida. Teníamos algunos amigos en común, y con uno de ellos yo seguía en contacto. Estaba un poco resentido por cómo habíamos terminado, pero habían crecido juntos y mantenían la amistad, platicando de vez en cuando y poniéndose al día. Yo nunca le pregunté por ella, pero un día nos pusimos a hablar, y él quería hacerle una broma a unos amigos que se iban a ir de campamento, así que le conté lo de los bichos que hacen ruido. Mientras se lo cuento, poco a poco empieza a poner una cara graciosa. Lentamente está perdiendo el control, hasta que una enorme sonrisa se le dibuja en la cara, y de repente me pregunta: «Pusiste esas porquerías en la casa de tu ex, ¿verdad?». Y cuando lo admito, empieza a reírse histéricamente. Resulta que su nuevo novio solo había durado unos meses, y se había marchado diciéndole que ya no podía soportar lo que sea que les estuviera pasando, por su salud mental. Resulta que durante un tiempo ambos habían estado escuchando cosas. A veces solo uno lo escuchaba, lo que daba la ilusión de que algo verdaderamente malo les estaba pasando en la cabeza a momentos diferentes. No conseguían entenderlo, y al final fue él quien se quiso salir por completo, y tras recorrer toda la lista de cosas que la gente que oye voces pensaría, terminó creyendo que había sido infectado por algún gusano cerebral que el gobierno le puso en las vacunas o algo así. Fue increíble. No esperaba oír nada al respecto. Estuve contento con eso por semanas. Justo cuando se me estaba pasando, me llegó otra noticia. Mi ex se mudó de casa. Les dijo a sus padres que ya no quería esa casa, que se la dieran a su hermano o la vendieran. No les dijo por qué. Cuando la gente me pregunta por ella, siempre digo que no le guardo rencor, pero no les cuento la parte en que la afecté tanto que superé la fase de intentar recuperarla, y llegué a la satisfacción con mi trabajo. Mi esposa se sabe esta historia de memoria. Es la que más le gusta contar. Ahí es donde yo pongo el límite. La guerra psicológica es mucho para mí. OP es una buena venganza, pero hay algo que me gustaría saber. ¿También se deshizo del barco? Porque me la imagino yéndose de vacaciones, intentando relajarse después de librarse de esa casa encantada, cuando de repente, mientras toma el sol y sabiendo que no hay nadie más en el barco, bajo cubierta se escucha un ruido. «Al diablo con tus tomates, Allen». Estuve en una construcción hace unos años y trabajé con el gerente más cool de la historia, Thomas. Thomas tenía un vecino llamado Allen, a quien no podía soportar. Allen robaba cosas del patio de Thomas, como herramientas de jardín, madera y, lo más importante, tierra. Tanto Thomas como Allen han estado cultivando vegetales en su patio trasero por años, y aparentemente todo ese tiempo Allen le ha estado robando tierra. Thomas, siendo un tipo al que no le gusta buscarle pleito a la gente, lo dejaba pasar. En uno de los sitios en los que estábamos trabajando, vinieron a dejarnos un montón de tierra. Era tanta que la podías escalar. Thomas asume que el contratista general no le importará si se pierden unos cuantos baldes de tierra, de modo que le ayudamos a echar unos cuantos baldes en su camioneta. Juntamos 8 cubetas, y entonces Thomas me dice que espere, que aún ocupa uno más para Allen. Yo estaba pensando que él era muy amable al tomar en consideración a su vecino. No, es un balde extra para que él se robe, en lugar de robar tierra de su jardín.
Es entonces cuando me habla de Allen y su forma de robar. Bromeando, le digo que deberíamos tomar un balde de herbicida y arrojarlo sobre su valla, y al diablo con su jardín. Sin que yo lo supiera, las ruedas de la justicia empezaron a girar en la cabeza de Thomas. No me dice nada. Terminamos el día y nos vamos a casa. Una semana más tarde voy a casa de Thomas por un trabajo. Él maneja el negocio desde casa, y estuvo sonriendo para sí mismo toda la mañana. Eventualmente la curiosidad se apodera de mí. Tengo que saber qué pasa, así que le pregunto. Me explica su venganza paso a paso. Llega a casa y descarga los baldes de tierra en la entrada, donde Allen puede verlos. Procede a vaciarlos uno a uno en donde los necesite, pero se olvida de uno. Ahora, este cubo en particular estaba mezclado con herbicida. Vació toda la botella en el balde y la mezcló. La mejor parte de esto es que Thomas no le ofreció a Alan el balde con herbicida, solo lo dejó afuera. Si Allen le hubiera pedido tierra, Thomas se lo hubiera dado. Pero en lugar de eso, él intentó ser furtivo. Así que al amparo de la oscuridad, Alan corre por el balde, toma casi toda la tierra y lo vuelve a dejar en su sitio. Al cabo de una semana, sus tomates se marchitaron y murieron, de modo que va y compra nuevas plantas. No pasaron ni siquiera 2 días antes de que murieran, así que va de vuelta al invernadero y consigue más plantas. Se las dan gratis porque se quejó. Unos días después, ¡bam!, todas muertas. Cada mañana revisamos cómo está Allen y su tierra radioactiva. Nosotros nos reímos en silencio sobre lo que ahora llamamos Operación Tierra Quemada. Esas pobres plantas. Pero bueno, creo que era un mal necesario. Lo único que me preocupa de esto es que si Alan no aprendió su lección, y ahora que no puede cultivar verduras, ya sé que es la siguiente cosa que le va a robar a Thomas. El resultado de mi trabajo de jardinería. En primer lugar, permítanme decir que no estoy seguro al 100% que esto sea venganza pro, porque necesariamente no me gusta pensar en mí mismo en esta liga. Yo vivo en un condado consolidado, lo que significa que el gobierno de la ciudad y el condado se fusionaron hace algunos años. Aparentemente, lo hicieron para reducir el coste de administración. Esto es importante, porque los servicios como bomberos y policías, al igual que otros servicios públicos, como la recogida de basura, se gestiona ahora por antiguos funcionarios del condado. Muchos de estos servicios son mucho más ineficientes, y algunos se han externalizado a empresas privadas. Mi municipio externalizó la recogida de basura y residuos de jardinería hace algunos años, y las 2 empresas que se encargan ahora de estas funciones son lamentablemente inadecuadas, y sus servicios cuestan más que cuando lo hacía la ciudad o el condado. Las 2 tienen normas similares de lo que puedes tirar para recoger. Recogen menos tipos de residuos, y ya no vienen 2 días a la semana como lo hacía antes la ciudad, sino que ahora solo vienen 1 día por semana. Todos estamos pagando más dinero por menos servicio. Ahora que el trasfondo está explicado, pasemos a la historia. El verano pasado hice unos trabajos de jardinería un par de fines de semana. Corté ramas, podé arbustos y talé un árbol muerto en mi patio trasero. Sabiendo cuáles son las normas de la cantidad de basura de jardinería, ramas, hojas, etc., que se pueden tirar, embolsé todo lo que se suponía que debía embolsar. Al final, llené 3 bolsas. Eran cosas como hojas, pequeños recortes de malas hierbas y cosas por el estilo. Para basura de jardinería, piden bolsas de papel de las grandes tiendas de mejoras para el hogar, de modo que son las que uso. Las lleno hasta la mitad para que no estén muy pesadas para los basureros, aunque por escrito no hay restricciones de peso. Sin embargo, cuando una bolsa está demasiado llena, la tumban para tirar el contenido y no tener que recogerla. Corto las ramas más grandes para que midan menos de 1,5 metros. Si no, no las recogen. Hacen cualquier cosa para evitar recoger algo, y cuando recogen algo, casi siempre dejan un desorden espantoso. El montón que se pone para que recojan no puede tener más de 3 metros de ancho, ni más de 1,5 metros de profundidad, tampoco más de 1,5 metros de altura. Tampoco pueden contener nada que mida más de 1,5 metros. Todas las bolsas deben de estar en fila, a no más de 1 metro del montón de ramas. Mi montón era tal vez 4 pulgadas más larga que 10 pies, y solo debido a las pequeñas ramas en los bordes, más pequeñas que un palillo de dientes. El montón no era más alto de 3 pies, y no más profunda de 4. En otras palabras, entraba dentro de los límites del tamaño, salvo unas cuantas ramitas con hojas. También tenía las 3 bolsas, cada una llena hasta la mitad de recortes y hojas.
alineadas exactamente como se requería, y a medio metro del montón principal. Estaba previsto que vinieran un martes, pero al llegar a casa del trabajo esta tarde, todo seguía ahí. En mi puerta había un aviso impreso, donde decía que mi basura superaba los límites de tamaño establecidos y que tendría que pagar $250 por exceso de tamaño, o reducir el tamaño de la pila para que se ajuste al límite. Aquí es donde empieza mi venganza. Tenía libres los 2 días siguientes, así que en la mañana, bien temprano, saqué mis tijeras para jardín, recorté las ramitas del montón exactamente a 9 pies de largo, y después de cuidadosamente poner los pedazos cortados encima del montón, fui a mi patio trasero, donde se pilaban las ramas que no había podado la semana anterior, las que serían para el montón de la semana siguiente. Encontré 4 ramas largas y bastante rectas. Les quité las hojas y todas las ramas pequeñas. Me quedé tan solo con 4 palos medianamente rectos, de unos 2 metros de largo cada uno. Marqué intervalos de 1 pie en cada palo con pintura fluorescente, y los clavé en el suelo, en la acera de mi jardín delantero. Formaron las esquinas de un rectángulo, de exactamente 5 pies de ancho y 10 de largo. Usé mi cinta de evaluador, una cinta de plástico rosa brillante que se utiliza para marcar las esquinas en propiedades, y las ateo alrededor de las estacas a una altura de 1,5 metros. Así establecí un contorno visual del volumen que tenía que mantener. Me aseguré que todo lo que estaba en el montón quedaba completamente dentro de los postes y por debajo del 1,5 metros de altura. Para ello, tuve que mover casi 2/3 de la pila del patio trasero a la pila del patio de adelante, para que tuviera un ancho de 1,5 metros. Y ninguna pieza más larga de 46 pulgadas. Al final, el montón era casi el doble de material que antes. Esto incluía algunos troncos pequeños de 4 centímetros de diámetro, también cada uno de 46 centímetros de largo. El límite era de 5 centímetros de diámetro. Todo estaba dentro de los límites de 5 por 5 por 10 que mandaba la empresa. Llevé cada una de las bolsas con recortes de vuelta a mi patio trasero y las llené con todo lo que pude, hasta un punto en el que aún pudiera doblar la parte superior y luego cerrarla con grapas. También incluí pequeñas secciones de 8 a 10 pulgadas de los extremos de las ramas más grandes, solo para añadir peso extra. Al terminar, las bolsas estaban completamente llenas y pesaban más que el doble de antes. Tuve que usar una carretilla para sacarlas a la acera. Pesaban bastante. Y todos los recortes adicionales habían llenado 2 bolsas más, por lo que en total ahora eran 5 bolsas, el límite de la empresa. Entonces entré a mi casa, llamé a la empresa y les pedí muy amablemente que vinieran a llevarse mi basura de jardín. Aceptaron enviarme un camión y una cuadrilla, y me dijeron que tendría que pagar la cuota. Yo les dije, pues vengan. No tardaron en llegar, y resultó que era la misma cuadrilla que solía venir a mi vecindario. Saqué de mi bolsillo mi cinta métrica, y les pedí que me dieran los postes para confirmar que el espacio estaba dentro de los límites permitidos, y así lo hicieron. Estuvieron de acuerdo que la pila no era demasiado grande, y se pasaron las siguientes 2 horas subiéndola manualmente a su camión. En cuanto a las bolsas, tuvieron que cargarlas entre 2 personas para poder subirlas a la parte trasera del camión. Les dije muy amablemente y con una sonrisa que sabía lo que eran 3 metros. Señalé el poste con cinta aislante donde estaba marcado, y les di las gracias por venir a recoger la basura de mi jardín. Los 2 cansados y sudados basureros se limitaron a refunfuñar, subirse a su camión e irse. Ese mes no se me cobró ninguna cuota extra. De hecho, desde entonces no me han cobrado ninguna. Ya sé que les pagué por su tiempo, y tuve que hacer mucho trabajo extra en mi día libre, pero desde el pasado julio no han dejado ni una sola hoja en el suelo delante de mi casa. Tuvieron que hacer un trabajo duro de verdad, mientras que yo estaba en pantalones cortos, bebiendo Gatorade frío mientras que ellos sudaban. Sí, me imagino que no se quieren exponer a que eso pase otra vez. Pero en serio, con esa cantidad de reglas, preferiría juntar toda esa basura en mi auto y llevarla yo mismo al basurero. Suena menos complicado y seguramente más barato. Pero supongo que OP consiguió su venganza. Algo es algo.